estaban constantemente en lucha. Y el lobo negro, el lobo oscuro, simbolizaba todas las cosas malas del ser humano. Pues la deshonestidad, la falta de amor, el desprecio, la crueldad, la falta de empatía, todos los atributos malos que el ser humano puede llegar a tener, pues lo representaba este lobo negro, ¿sí? Por otro lado, el lobo blanco representaba todos los atributos buenos que el ser humano podía tener: la bondad, el amor, la esperanza, la fe, el cariño, la empatía por otras personas. Y su joven discípulo, adolescente, por así decirlo, le pregunta al maestro, ¿quién va a ganar de los dos lobos? Y el maestro le contesta: al que yo alimente más. Al que yo alimente más. En realidad, esta ilustración no es bíblica, pero sí nos deja una pequeñita enseñanza, que es con la que me gustaría introducir. Hay un conflicto, hermanos. Hay una lucha. No hay dos lobos entre nosotros. Eso sería como creer en el yin y el yang. Eso no lo creemos, mis hermanos, ¿ok? Pero lo que sí hay es una lucha, ¿ok? Eso sí existe. La lucha es algo que existe en dos lugares. En primer lugar, en el universo en el que estamos, y también dentro de nosotros. Pero vamos a primero ver el asunto del universo. Y me gustaría que pongan las diapositivas. Ya está, el corazón de nuestro mensaje. Se me dijo para compartir algo que nos pueda motivar o envalentonar a salir a compartir el Evangelio. Y yo estaba pensando, meditando en qué podía compartir, y en lo que pensaba, se me dio por ver una película de acción, ¿no? Con mis compañeros de cuarto. Y me pareció tan fascinante la película, estaba bacán, estaba muy bonita, que luego, estudiando, me di cuenta de que en realidad podríamos hacer una similitud entre la historia de una película y la historia del gran conflicto. Así que vamos a hablar de eso en realidad hoy, del gran conflicto, ¿no? ¿Qué es el gran conflicto en realidad? ¿Cuál es esta historia de la redención de la que se narra? ¿Cuál es el corazón de este mensaje? ¿No? Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Muy bien. En primer lugar, hay que entender esto. Muchos de nosotros tenemos como, cuando nosotros cerramos nuestros ojos, cierren sus ojos, mis hermanos, e imaginamos un evento en la Biblia, ¿no? ¿Cuál es el evento más importante en la Biblia? ¿Cuál se le viene a la cabeza? Ok, algunos dicen la venida del Señor Jesús. Genial, genial. Otros dicen la crucifixión. Muy bien, la crucifixión se nos viene cuando escuchamos la palabra evangelio, muchas veces nos viene la cruz, ¿no? O la segunda venida. Tal vez uno que otro pueda decir la creación, ¿no? Ahora, mis hermanos, el decir cuál es el evento más importante, cuál es el momento más importante, muchas veces es un error. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque la acción de Jesús a lo largo de la historia, en esta gran historia, en esta gran película, por así decirlo, no es una sola vez. Jesús no aparece al final de la película para solucionar todo y colorín colorado se acabó el cuento. En realidad, Jesús es el protagonista de la historia. Yo les pregunto, ¿quién es el que sale más en la película? Pues comúnmente es el protagonista, ¿no? El protagonista es el que tiene parte activa en la trama de una película, el del que trata la película. Si ustedes abren sus Biblias, queridos hermanos, en Juan, pueden abrirlo aquí en Juan 20, 31, queridos hermanos. Juan reconoció quién era el protagonista de lo que él escribía. ¿Cuál era el propósito de su libro? Juan 20, el versículo 31. Muy bien. Juan 20, 31 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dice. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que está escrito, el propósito de la Biblia, es para conocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús en realidad es Dios, y que ha estado actuando a lo largo de la historia, desde el Génesis, desde el principio, desde el Bereshit, ¿no? Desde el principio hasta el Apocalipsis, hasta lo último.
queridos hermanos. Desde el inicio de la historia, desde antes de la creación todavía, hasta luego de que termine el gran conflicto, vamos a ver la actividad de Jesús. Jesús no es solo un punto en el medio de la crucifixión, o Jesús no solo hace su aparición en la segunda venida, o Jesús no solo hizo su acto en la creación. No solo eso, Jesús ahorita mismo sigue actuando. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? ¿Qué creemos, queridos hermanos? ¿Qué hace? Muy bien, amén. Eso creemos. Él está intercediendo por nosotros. Nos encontramos, y bueno, no solo intercediendo, también está realizando este proceso de revisión, ¿no? Que conocemos como juicio investigador. Jesús sigue en este momento realizando una actividad especial. Es por eso que vamos a hablar de eso hoy. ¿Qué ha hecho Jesús a lo largo de la historia? No solo en un momento específico, porque por ejemplo en Semana Santa hablamos de su sacrificio, cuando es la segunda venida cuando es Navidad, por general hablamos de su nacimiento, o hablamos de la segunda venida en las semanas evangelísticas, ¿no? Pero en realidad, el día de hoy vamos a ver un recorrido así, un recorrido histórico de lo que ha hecho Jesús a lo largo de la historia de esta tierra, ¿ok? Y en primer lugar, y ahora sí vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, en primer lugar, lo que Jesús hace en este gran conflicto es crear. El gran conflicto empieza en realidad antes de la creación. Antes de la creación empieza el gran conflicto. Por ejemplo, Apocalipsis 12:7 narra lo que pasó en el cielo, ¿no? Bueno, la historia con Lucifer la podemos encontrar en Isaías 14, en Ezequiel 28. ¿Qué pasó con Lucifer, queridos hermanos? Ezequiel se reveló, ¿no? Hermoso eras en todo, perfecto eras en todos tus caminos, dice Ezequiel 28:15, hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. Se halló la maldad de Lucifer, y lo que narra, y se lo recomiendo leer el primer capítulo de Patriarcas y Profetas, cómo en Lucifer nace el orgullo de forma inexplicable de un ser que recibía los rayos de luz de Dios de forma directa. Nace la maldad, nace el orgullo, el querer y pretender ser igual a Dios. Justo lo decía el pastor Guillermo en la mañana, la blasfemia, ¿no? El pretender ser igual a Dios, el querer tener los atributos, la prerrogativa de lo que es ser Dios, ¿no? Quiso ser como Dios, pero claro, eso es algo, hay una distancia, como dijo, insalvable, es algo imposible para Lucifer, no importa cuánto se haya esforzado, ¿no? Entonces, dice el propio Apocalipsis 12:9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y los ángeles lo han arrojado. Ya había comenzado el gran conflicto. Pero a pesar de eso, luego de que Dios había expulsado a Lucifer, Él comienza su obra creadora. Él comienza su obra de creación. Y vamos a buscar ahora sí en Juan 1, del 1 al 3, que es también justo el texto que vimos en la mañana, solo que vamos a verlo desde otra óptica. Juan 1, Juan el capítulo 1, el versículo 1 al 3. Ya habíamos visto en la mañana que cuando refiere la palabra verbo, está hablando de cuando aparece verbo, es palabra, ¿no? Es el logos. Habíamos visto en la mañana, ¿no? El logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Jesús es la palabra encarnada. Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Ahora, esto es importante. Jesús es Dios. Nosotros sabemos que Dios es eterno, ¿no? Y si Jesús es eterno, significa que también Jesús tuvo parte de la creación, ¿no? Y miren lo que dice el versículo 2 y 3. El versículo 2 dice, este logos, esta palabra, estaba en el principio con Dios. Y dice que todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todo lo que existe es de alguna manera dependiente, como se dice, contingente de Dios. Es decir, todo lo que existe depende de la providencia y de la intervención de Dios. En este caso estamos hablando de Jesús. Todas las cosas existen por Jesús. Él es el que sustenta nuestra existencia, nuestra vida en sí.
Porque cuando decimos, bueno, Dios me cuida, Dios me da la vida, ¿no? Cuando oramos, por ejemplo, en la mañana, cuando uno se despierta para hacer el culto. Señor, gracias por este día que me has dado, ¿no? Ay, gracias porque me tienes con vida, ¿no? Muchas veces pensamos, bueno, que Dios me tiene con vida porque aún no ha decidido matarme, ¿no? Pero en realidad lo que Dios quiere, lo que sucede es que Dios, cada respirar, cada inhalar y exhalar, ¿sí? Cada momento, cada segundo de tu vida es porque Dios lo está permitiendo. Dios está sustentándote, pero también de forma física, querido hermano. O sea, tú no sabes en qué momento tú puedes tener una falla de corazón, un asunto físico que pueda acabar con tu vida, pero Dios sustenta también de forma directa tu vida. No solamente te da el dinero para que puedas comer, no solamente te provee de recursos, no solamente te da un hogar, te da familia, sino que Él te sustenta físicamente, literalmente. Sin Dios no hay vida. Sin la intervención divina en nuestra vida, no hay vida. Es decir, morimos. Sin Dios no podemos vivir. Lo dice Juan 15:4. Sin Dios nada podéis hacer, ni vivir. Es por eso que Dios está allí de forma directa interviniendo en nuestra vida. Y la primera intervención significativa fue allí, en la creación. Dice aquí esta pequeña síntesis que Jesús es el Verbo eterno. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Esta verdad es central en la fe cristiana. Nos ayuda, dice, a contemplar la figura de Cristo. Muchas veces tenemos a Jesús. Jesús no es solamente, vamos a decirlo así, un gurú que nos ha dado frases o lecciones de vida, ¿no? Un maestro que lo es. Jesús es un didáscalo, es un maestro, es un profeta, ¿no? Es alguien que decía, pero Jesús es Dios, y como Dios tiene esta capacidad de crear. Y Jesús fue el creador, y la primera acción de Jesús es la de crear. Él es el autor de la creación. Amigo, agradece porque existes, porque si existes es por Jesús. Si existes es porque Jesús lo permitió. Eso en primer lugar. Tu existencia es gracias a Jesús, y cada día debemos agradecer porque Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Desde allí nos formó. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Ahora, Jesús nos crea con un propósito maravilloso, ¿sí? Nos crea con el propósito de ser, dice Efesios 1:4, que nos crea con el propósito de ser santos y sin mancha, ¿no? Estábamos predestinados para eso, para ser santos y sin mancha, dice Efesios 1:4. Pero el ser humano, al hacer uso erróneo de su libre albedrío, peca, cae. Que el libre albedrío es un tema para otro momento, porque también es un tema muy interesante, ¿no? Dios brindó al ser humano de libertad. Y qué maravilloso, pero también qué peligroso regalo la libertad. Es un regalo maravilloso, pero también usado de forma equivocada, muy peligroso. Muy peligroso. El ser humano, tristemente, hizo ejercicio erróneo de su libertad. Pecó, desobedeció directamente la voz de Dios que había dicho: no comas el fruto de este árbol. Eva y Adán comieron. Este mundo cayó sumido en el pecado. Pero Jesús, en realidad los tres, ¿no? Las tres personas de la Trinidad, de la Deidad, tenían un plan de contingencia para si el hombre caía. Esto se encuentra en Primera de Pedro, queridos hermanos. Perdón, Segunda de Pedro. No, perdón, sí, Primera de Pedro. Está en Primera de Pedro. Primera de Pedro, el versículo 1, perdón, capítulo 1, el versículo 20. Justo aquí está hablando. Vamos a leer desde el 18. Vamos a llegar hasta el 20. Este texto lo conocemos, hermano, lo hemos leído antes. Dice Pedro, el subpastor: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Pero no fuisteis rescatados, dice Pedro, con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha
y sin contaminación. Este Cordero sin mancha, Jesús, estaba destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Queridos hermanos, desde antes de la fundación del mundo, en caso de que el hombre pecara, cayera, el plan de salvación estaba ya creado. Desde antes de la fundación del mundo había existido una sumisión, ¿no? No es que el Hijo es menor que el Padre, porque es menos Dios, por así decirlo, y el Espíritu Santo es menos Dios que el Hijo, ¿no? Los tres son Dios, solo que Jesús, de forma voluntaria, se hace obediente. Fíjense eso, imagínense, nosotros cuando imaginamos a Dios, la figura de un Dios, ¿cómo es un Dios? Dios es Dios, ¿no? Dios hace lo que quiere. ¿Alguno de ustedes ha leído esta obra griega, la Ilíada o la Odisea? En esta obra vemos cómo los dioses también interfieren en la historia, pero cada uno hace lo que le da la gana. Y hasta se hacen, por así decirlo, sindicatos bandos, ¿no? Unos dioses apoyan a la tribu a Troya, unos dioses apoyan a Troya y a Héctor y a toda esta gente, y otros dioses apoyan a Esparta, que creo que son los griegos, los de Atenas, si no me equivoco. No me acuerdo muy bien de dónde era el gentilicio, pero en esta guerra los dioses apoyan a cada uno y cada uno hace lo que quiere, y los dioses ayudan a los seres humanos, y los dioses son muy petulantes, orgullosos y confiados de su poder, ¿no? Porque cada uno quiere hacer lo que quiere. Esa era la visión que todo el mundo tiene de los dioses. Los dioses hacen esto, y son orgullosos y quieren mostrarle al ser humano que el ser humano es inferior. Yo soy superior, es lo que quiere mostrar Dios. Pero fíjense el contraste con Jesús. Porque Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y bien, cuando Dios el Padre, los tres son Dios. Sin embargo, Jesús, dice Filipenses 2, no escatimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se encarnó, se hizo como nosotros, se hizo sumiso. Fíjense, mis hermanos, se hizo sumiso al Padre. Y Jesús mismo declara en Juan 14:26 que el Padre es mayor que yo, pero no se refiere porque, nuevamente digo, Jesús sea menor que Dios, o sea, Jesús sea menos Dios que el Padre, sino porque Jesús voluntariamente dice: yo voy a tomar una posición de siervo. Fíjense, un Dios mostrando humildad. Y este Dios humilde fue obediente, se hizo siervo, anduvo con nosotros, así como yo estoy hablando ahorita, con mucha más elocuencia seguramente, habló Jesús. Pero se hizo obediente no solo volviéndose como nosotros, sino que se hizo obediente hasta la muerte, dice Filipenses 2, y muerte de cruz. Y esa es la segunda actividad de nuestro Dios, clave, que nosotros la conocemos, la crucifixión, el hecho de haber entregado su vida, ¿no? Cumple, y aquí vemos 3 puntos, este sacrificio cumple la profecía de Génesis 3:15, ¿no? Esta te herirá en el talón, ¿no? Tú le herirás la cabeza, dice la profecía, pero esta le herirá pero la serpiente te herirá en el talón. Génesis 3:15, la profecía de un Mesías, vencedor ante el pecado. Jesús, dice Hebreos 4, del 14 al 16, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse por nosotros, sino uno a semejanza nuestra, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Fíjense, uno como nosotros, Jesús era como nosotros. Hoy en la mañana conversamos un poco de la naturaleza de Jesús, ¿se acuerdan? ¿Sí? Jesús 100% humano, completamente humano, y nos dieron algunos textos bíblicos, ¿se acuerdan? Jesús habiendo, lo dice el propio Hebreos 14:6, uno en semejanza a nosotros, igual que nosotros, humano, pero a la vez Dios, fíjense. Y tercero, es un don del cielo. Y sí, vamos a leer Romanos 5, 15 al 17, para pasar al tercer punto, tercer y último punto. Vamos a avanzar, Romanos 5. 5, 15 al 17. 15 y 17. Ahí es una coma, perdónenme el error. Dice el versículo 15: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron,
la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Aquí también se menciona un solo hombre, Jesucristo, ¿no? Si por la transgresión, dice el 17, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Fíjense, queridos hermanos, el maravilloso don, regalo, ¿no? La palabra en griego es charis, que es regalo, gracia, don. Eso es el don, es un regalo, algo que se da de forma desprendida, sin la necesidad de que la persona, sin que esto signifique una devolución posterior, por así decirlo, ¿no? Jesús, de manera desinteresada, dio su vida por nosotros. Pero claro, lo dio de forma desinteresada, pero sí espera de nosotros algo. Él le encantaría tener nuestro corazón y que nosotros fuéramos obedientes a Él, así como Él lo fue al Padre. Esta es la segunda actividad de nuestro Dios, de Jesús en esta tierra. Murió por nuestros pecados, Salvador de este mundo. Ante la caída, Jesús fue el Salvador de este mundo. En la creación Él fue el Creador, el creó todo. Y en la caída Él fue el Salvador, el que nos redime de este estado condenatorio en el que nos encontramos. Pero Jesús no acaba su obra aquí. Y vamos al tercer y último punto. La siguiente diapositiva, por favor. El Redentor de la humanidad. Conocemos, mis hermanos, este texto de Juan 3:10, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga. Claro, nos centramos en el sacrificio, que es lo importante. Ya vimos el sacrificio, pero ahora hay un propósito por el cual Dios se sacrificó, no solo para hacernos salvos ahora, sino para darnos, sí, ahí lo dijeron, vida eterna, existencia. Vamos a existir de forma eterna porque dependeremos de Él. Nuevamente, en el Señor está la vida. Dios es el que sustenta la vida. Si estamos de forma permanente con Él, tendremos vida eterna. Eso es a lo que se refiere Jesús cuando habla en Juan 4 con la samaritana, que dice: van a fluir ríos de agua viva. Es el hecho de estar obedeciendo los mandamientos de Jesús, estar en constante comunión con Jesús, permanecer en Jesús, y la vida va a ser eterna, tal vez no en esta tierra, pero eventualmente Dios dará el regalo a sus hijos fieles, el regalo de la vida eterna. Ahora, todo este sacrificio de Jesús tiene una influencia en este tiempo, una influencia marcada e importante con la cual debemos vivir. Primera de Juan 2:1, ahí búsquenlo, queridos hermanos. Primera de Juan 2:1, aunque este texto lo debemos saber de memoria, ¿no? Pero, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado para el Padre, Jesucristo, justo. Fíjense, queridos hermanos, tenemos este abogado, que consolador, fíjense, el Paracletos, que habló el pastor en la mañana, se traduce como consolador, pero también se traduce como abogado. Y la palabrita esa Paracletos que aparece en Juan 14, que menciona el pastor, también aparece en 1 Juan 2. Es Jesús, al igual que el Espíritu Santo, porque miren, ahorita mismo el Espíritu Santo trabaja aquí. ¿Qué hace el Espíritu Santo según Juan 16? Convence de pecado, de justicia y de juicio en esta tierra, nosotros. Y si pecamos, ¿quién intercede por nosotros en el santuario? Jesús. Los dos están trabajando de forma conjunta, el Espíritu Santo y Jesús. Y eso hasta que llegue la redención, hasta que llegue el momento final del conflicto, al menos en esta tierra. Vamos a leer Isaías 25:9. Es un texto muy hermoso. Isaías 25:9. Vamos a buscarlo todos este texto y marcarlo en nuestra Biblia, porque este texto habla de la redención futura. De que la salvación, el plan de salvación no es que Jesús murió en la cruz y ya somos salvos, ¿no? Por siempre, una vez salvo, siempre salvo, ¿no? Queridos amigos, hermanos, ¿no?
La salvación es un proceso, al contrario, este evento de una vez salvo, siempre salvo, lo creía, por ejemplo, Lutero, ¿no? Lutero creía de una vez salvo, siempre salvo. Sin embargo, nosotros entendemos de que la salvación no es un proceso aislado, ¿no? O, por así decirlo, único en la historia, sino que es un proceso, es una línea que terminará con nuestra redención futura. ¿Y qué dice ahora sí? Isaías 25:9. Se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué lindo será cantar esto cuando el Señor regrese. He aquí, este es nuestro Dios. Fíjense el contraste. ¿Se acuerdan cuando los sellos, se acuerdan de los sellos en Apocalipsis 6? Cuando, ¿qué dicen los impíos? Caed sobre nosotros, ¿no? Las rocas, las montañas, taparnos de la ira, de su ira, ¿no? Porque ¿quién podrá permanecer en ti? Pero fíjense el contraste con el pueblo de Dios. He aquí, este es nuestro Dios. He aquí, este es nuestro Dios. El Señor Jesús termina la parte del un poquito con esta redención del ser humano, con esta salvación, con esta forma de otorgar la vida eterna. Y me gustaría, queridos hermanos, terminar leyendo esta cita de Benguay. La siguiente diapositiva, por favor, amigos. Miren lo que dice esta cita, es maravilloso. Muchos consideran este conflicto que hemos visto ahorita, ¿sí?, entre Cristo y Satanás, como si no tuviese una importancia especial para su propia vida. Y para ellos tiene poco interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar, sin sufrir, mejor dicho, o sea, sin tener que padecer los asaltos de Satanás. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir hoy. Hermanos, hemos visto el día de hoy de forma breve, hemos ido así bastante rápido, un poco del gran conflicto, ¿no? Muchas veces escuchamos, ¿cómo es la historia? La historia será cíclica, la historia será lineal. Nosotros creemos, o la Biblia muestra en realidad, una historia casi lineal, una historia que va así, una línea, pero de repente cae. Porque ¿qué pasa? El ser humano cayó, pecó, una caída en la historia. Y estamos caídos y nos encontramos en este mundo caídos y seguimos caídos hasta que el Señor nuevamente nos redima y restaure la historia para que continúe su curso. Fíjense, es casi lineal, ¿no? Es lineal, con una pequeña alteración, porque eso es lo que produjo el pecado, con esta alteración que produjo el pecado. Eso fue lo que pasó, rompió esta historia, pero el Señor la va a restituir. Pero esta historia se repite en nuestros corazones, es lo que está diciendo la profeta del Señor, se repite en nuestros corazones. Esta historia se repite, el conflicto se repite. No hay dos lobos, pero sí estamos nosotros y nuestra mente y la libertad de elegir entre la vida y la muerte. Lo dice el Señor en Deuteronomio. He aquí, luego de haber dado todas las leyes, Moisés, ya despidiéndose en Deuteronomio, les dice a los israelitas, queridos hermanos, en Deuteronomio 29, les dice: he aquí está, Deuteronomio 30, 19, 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios, queridos hermanos, mejor dicho, en la situación en la que nos encontramos, y a todo el mundo en general se nos presenta esta oportunidad: elegir la vida o la muerte, entre la bendición y la maldición, entre elegir a Dios o a la elegir a Dios. Es la decisión que todo el ser humano tiene, y de eso depende el gran conflicto. ¿De quién decidimos? De la misma forma que existe un conflicto en el mundo en el que estamos, en el universo en el que nos encontramos, existe un conflicto aquí, en nuestro interior.
nuestra mente, nuestra mente, entre ver a quién vamos a escoger. Y el consejo de Moisés es un consejo para nosotros. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra prometida, que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. La promesa para estos patriarcas también es para nosotros. La salvación dada desde Edén también es para nosotros el día de hoy. El gran conflicto ocurre en nuestra mente. Escojamos la vida, queridos hermanos. Escojamos la vida. Entendemos que nos encontramos en este contexto de lucha y escojamos por el Señor. Escojamos servir a Dios, ponernos de su lado. Sí, queridos hermanos, esto es lo que tenemos que predicar a las personas. Por eso el título del tema se llama El corazón de nuestro mensaje. Porque la gente trabaja en base a necesidades. Me gustaría terminar diciendo eso. La gente trabaja en base a necesidades. No es extraño que, ya lo he repetido antes, pero no es extraño de que las carreras mejores costeadas sean las que suplen necesidades, ¿no? Por ejemplo, las carreras que suplen alguna necesidad médica, pues, ganan bastante. ¿Por qué? Porque suplen necesidades. Lo valioso es porque es necesario. Algo es valioso porque es necesario. El asunto es que las personas allá afuera no saben que necesitan de Jesús. Ese es el asunto. Que las personas no conocen que necesitan de Jesús. No tienen idea del contexto bélico en el que están viviendo. Es deber entonces del mensajero de Dios mostrarles que nos encontramos en un conflicto que tienen que decidir. Es deber del atalaya, del heraldo del Evangelio, mostrar que debemos hacer una decisión, que debemos decidir entre la vida y la muerte, entre Jesús, entre rechazar a Jesús o aceptarlo. Queridos amigos, vamos a ver que en primer lugar podamos nosotros vivir, conocer, saber que nos encontramos en una lucha diaria, en una guerra nos encontramos diariamente y orar, porque esta guerra es no contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra fuerzas espirituales en las regiones celestes, ¿no? Y también que podamos compartir este mensaje. Mostrarle la necesidad al ser humano que necesita de Jesús. Mostrar que es necesario hacer esta decisión. Mostrar que es necesario tomar una decisión. Mostrar que es necesario escoger la vida. Vamos a orar, queridos hermanos. Oh Padre eterno, que estás en los cielos, gracias, oh Dios, te damos porque en tu palabra encontramos la fuente de todo conocimiento. Y gracias a tu palabra, ahora sabemos que estamos en guerra, oh Dios. Que nos encontramos en un conflicto cósmico, de escala cósmica, que no es solo esta tierra, que es el universo entero que está en este conflicto. Y todo el universo está viendo esta tierra, porque es el centro del conflicto. Aquí es donde está ocurriendo, esta es la línea de fuego, Dios, entre el bien y el mal. Y aquí nos encontramos nosotros, los seres humanos. Pero a pesar de todo eso, muchos seres humanos ignoran que nos encontramos en una batalla, en esta guerra. No sabemos que necesitamos de un Salvador, de un caudillo, de aquel que nos haga vencedores. El ser humano no conoce esta necesidad, Señor. En primer lugar, ayúdanos a estar seguros de que necesitamos de ti, de que no podemos ganar esta batalla solos, de que esta guerra se gana contigo, no se pierde sin ti. Ayúdanos, oh Dios, a ser defensores del Evangelio, a ser guerreros, oh Dios, que luchen con la espada de tu palabra, con el escudo de la fe, con toda la armadura tuya, que podamos salir victoriosos, Dios. Pero que no solo seamos guerreros, no solo seamos luchadores, sino que también, oh Dios, seamos mensajeros, atalayas, dadores de buenas nuevas, evangelistas, que podamos mostrar al mundo que es necesario hacer una decisión, que es necesario tomar un bando, tomar parte de un bando en
este conflicto cósmico. En tu lado, en contra tuyo, pero ayúdanos a mostrar al mundo que lo favorable es escoger la vida, escogerte a ti, escoger la bendición. Tú deseas lo mejor para nosotros, Dios. Ayúdanos a mostrar eso al mundo, que podamos ser guerreros y mensajeros, luchadores y heraldos. Te pedimos todo esto confiando